Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues le terminan dando unas cátedras a Ciro Gómez Leiva en su propio programa y se le va encima a Norma Piña y al Poder Judicial, donde dice que está en crisis y que hay graves problemas en el Poder Judicial. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que no se metieron los juros, si no lo tupido, tanto el Ciro Gómez Leiva como el mismísimo Norma Piña. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Hoy el presidente anunció la semana pasada que enviará 3 reformas, o quedará a conocer el 5 de febrero 3 iniciativas de reforma, una de ellas la judicial. Ahora hablamos del tema, pero antes de eso, Arturo, antes de entrar en esa materia, seguimos en una situación en donde hay hechos muy graves. Veíamos en Tabasco, por ejemplo, privaron de su libertad, de alguna manera privaron de su libertad a 8 muchachas colombianas que al parecer habían entrado legalmente al país. Y después un poco de presión de medios, de lo que haya ocurrido, las muchachas no denuncian, Arturo. Y al no denunciar, ¿qué hace la autoridad? Ya estamos otra vez con los problemas de denuncia, de procuración de justicia y más adelante de la resolución de estos casos por la vía judicial. Pasan los años y seguimos en las mismas. Creo que tenemos un serio problema de justicia en México, sin duda. Por eso nosotros estamos planteando la necesidad de una reforma integral de la justicia. Justamente la semana pasada, en el foro que dimos a conocer aquí, que se llevó a cabo en Libero, dedicamos gran parte del día. Y que les fue muy bien, según leímos. Nos fue muy bien, recibimos testimonios realmente conmovedores, desgarradores, de víctimas del sistema de justicia. Gente que ha sufrido precisamente todas estas fallas del sistema de justicia. ¿Para qué sirve eso? Para generar conciencia, para tener nuevas evidencias de dónde están los problemas y al mismo tiempo escuchamos operadores jurídicos, tanto académicos como de fiscalías, y creo que uno de los temas delicados que se tienen, un talón de Aquiles, está precisamente en las fiscalías, en la falta de investigación adecuada, de protocolos, de preparación, se habla incluso de presupuesto, y de que la gente, como lo has dicho aquí, no confía en denunciar. La mayor parte de los delitos que se cometen no se denuncian porque la gente no le ve mucho sentido. Tendrían que denunciar a estas muchachas colombianas. Apliquemos puro sentido común después de lo que les pasó. ¿Para qué van a denunciar ahí? En este caso particular, me queda claro que no tenía ningún sentido para ellas denunciar. Pero hay muchos delitos que si la autoridad es empática, si la autoridad trata con dignidad a las personas que van a denunciar, la gente sí quiere denunciar. Por ejemplo, el tema de feminicidios. Van las madres, van las familias, las revictimizan, no les dan atención, ellas tienen que hacer la investigación. Lo mismo ocurre con las familias de desaparecidos. Familias o personas, jóvenes, mujeres violadas, van a estas fiscalías, en la mayoría de ellas no se les da la atención con perspectiva de género. Creo que ahí tenemos un problema y por eso creo que se tiene que plantear una reforma integral. El tema no solo es de policías, es de fiscalías, es de defensorías públicas, es de poderes judiciales, es también de abogados y abogadas. Creo que también hay que repensar cómo se está ejerciendo la abogacía en México. El problema es muy complejo. Nosotros esperamos que al final de estos foros que estamos organizando, poder presentarle a Claudia Sheinbaum una propuesta realista, viable, que puede empezar a hacer diferencia. México ya no resiste una injusticia institucionalizada. Arturo, pero ¿cuánto tiempo llevamos escuchando eso, Arturo? ¿Cuánto tiempo? Yo recuerdo desde tiempos de Ernesto Zedillo. Desde tiempos de Ernesto Zedillo, estamos hablando de, para no irnos más atrás, de 30 años. Efectivamente. 30 años. Y eso es lo lamentable, que durante todo este tiempo no se haya podido presentar una propuesta integral. Se ha avanzado en ciertos sectores, pero en otros no, porque las reformas se hacen de manera parcializada y además olvidando a las víctimas. Por eso nosotros empezamos escuchando a las víctimas. Al final del día la justicia tiene que servir a la gente, si no, no sirve para nada. Y lo primero es darle un trato humano a la gente que acude a denunciar. Y también algo que es muy importante, que normalmente no se pone el énfasis en eso, es también importante recobrar la dignidad de los buenos servidores públicos, de los fiscales, de los policías, de los defensores de oficio, dignificar esas actividades, porque también hay tanta corrupción, hay tanto deterioro, que a veces no hay estímulo para la gente que quiere hacer las cosas correctas. Hay que ver el problema integral. Las autoridades no pueden ser enemigos de la ciudadanía, ni la ciudadanía ser olvidada por las autoridades. Entonces, eso de la gran transformación que ha vivido México, híjoles,
pues en el terreno de la justicia, en el Ministerio Público, en la denuncia, en la atención a víctimas, no se dio. No se dio en estos 5 años esa gran cambio, revolución, como la llama Epigmenio, transformadora. Yo creo que se dio en algunos sectores, sin duda, en el tema de la justicia se ha quedado de ver, pero cuidado, porque aquí se trata sobre todo de poderes judiciales y de fiscalías autónomas del Ejecutivo. Entonces hay que repartir la responsabilidad. No es una responsabilidad del Ejecutivo federal, es una responsabilidad de los gobiernos locales, de los poderes judiciales federal y locales, y de las fiscalías y de todos los que integran el fenómeno de la justicia. Por ejemplo, en materia familiar se habla muy poco esta cuestión de la violencia vicaria, cómo se utiliza a los niños para dañar a las mujeres, para despojarlas de su pensión, para amenazarlas que las van a meter a prisión, y cómo hay abogados que lucran con el dolor de las mujeres, y esos abogados lucran en contubernio con las fiscalías y con los poderes judiciales locales. Creo que el problema es bien complejo y por eso creo que hay que tratar de dar una reforma integral. Obviamente una reforma de este tipo no va a tener efecto de inmediato, es un proceso que se va a llevar algún tiempo, pero creo que lo importante es comienzas a ver los cambios, comienzas a ver la actitud, la gente comienza a tener algo de confianza en su autoridad, y su autoridad puede ser un juez, como es un ministerio público, como es una oficina también. Eso es fundamental. En fin, y en medio de esta situación, el presidente López Obrador anunció la semana pasada que va a mandar una serie de iniciativas, una de ellas la reforma judicial. Habrá que ver qué es lo que presenta el 5 de febrero, pero pregunta, ¿es la reforma que están trabajando ustedes con Claudia Sheinbaum? No tienen nada que ver. No, hay dos. Esta es nota, Arturo. Esta es nota. Son cosas distintas. Sí, son dos caminos diferentes. El equipo del presidente está elaborando la iniciativa que va a presentar el 5 de febrero, que se ha anunciado. Ese es el gobierno, donde además, pues lo único que sabemos, según lo que él ha expresado, es que va por una propuesta de voto directo, de voto popular, para que lleguen ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados, magistradas. Nosotros en el equipo de Claudia Sheinbaum tenemos una vía paralela. Nosotros estamos en un diálogo con la sociedad. De hecho, el día de mañana, en el Estado de México, en Toluca, en la Universidad Autónoma del Estado de México, tendremos el segundo foro. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver justicia federal y justicia local. Y habrá una mesa sobre democratización del Poder Judicial. Y ahí se va a analizar justamente el tema de si es adecuado o no elegir popularmente a las juezas y jueces, de tal manera que nosotros vamos en una vía paralela, en este momento sobre todo escuchando a la sociedad, a las víctimas, a los expertos, a los operadores jurídicos. Por ejemplo, el viernes esperamos podernos reunir con todos los presidentes y presidentas de tribunales de superiores del país en una mesa cerrada, simplemente para escuchar sus propuestas, sus preocupaciones, los retos a los que se enfrentan, de tal manera que nosotros estamos en una vía paralela, porque no somos gobierno, sobre todo escuchando a la sociedad para hacer planteamientos que, primero, no implican retroceso en lo que ya se ha logrado. Segundo, que sean viables, que sean realistas, que incluso desde el punto de vista presupuestal sean factibles, para tratar de empezar a encontrar solución a temas tan complejos como el de la injusticia institucionalizada que tiene México desde hace décadas. Sería impensable que la propuesta que presente el presidente en 2 semanas, un poco más de 2 semanas, vaya en contra de lo que están trabajando ustedes. ¿Habrá alguna comunicación? ¿Habrá alguna relación? ¿Habrá algún entendimiento? Sería impensable que salga el presidente con una iniciativa contraria a lo que ustedes están pensando y deseando en caso de que ganen, de que lleguen al poder, Arturo. Más bien la iniciativa que se conocerá primero será la del presidente. Obviamente en la propuesta que nosotros haremos, pues tomaremos en consideración esa propuesta. Se tratará, por supuesto, en principio, pues de que vayamos en la misma línea, avanzando en esta transformación, también en vía judicial, pero no quiere decir que haya una comunicación entre la iniciativa que se va a presentar y los trabajos que estamos haciendo. Exactamente. Que la iniciativa del presidente Arturo de no ocurrir algo verdaderamente extraordinario, pues no va a pasar. No pasará, ya lo dijo el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, que nada de que a estas alturas van a aprobar la elección de ministros, magistrados, jueces a través de una elección. Esa es la reforma del presidente López Obrador. Si bien en ese sentido está condenada al fracaso. Yo creo que esta reforma se discutirá en el Congreso en septiembre y veremos en ese momento cómo está integrado. ¿El presidente la quiere pasar? No, el presidente la va a presentar de inmediato, pero yo creo que en este momento no hay condiciones. Esperemos que en septiembre ya haya condiciones para poder aprobar. A ver, tenemos que hacer una pausa. Regresamos, nos quedamos en este punto. No hay condiciones, te pregunto. Esperamos tu respuesta en 3 minutos. Quiere decir que no hay votos para aprobarlo.
Ahí nos quedamos, hacemos una pausa. Gracias por sus comentarios y al regresar seguimos conversando y escuchando a Arturo Saldívar. Gracias por sus comentarios. Nos decía Arturo Saldívar antes de ir al corte que no ve condiciones para que la iniciativa de reforma judicial, por lo pronto vamos a hablar de la reforma judicial, que ha dicho el presidente que presentará el 5 de febrero y seguramente enviará ese día o al día siguiente, que no ves condiciones para que se apruebe. Eso significa que no tiene la oposición, que puede evitar que esta reforma se apruebe, difícilmente va a dar su voto. Sí, yo creo que hay muy dos. Difícilmente. Hay ¿Eso dos te razones. refieres cuando Sí, dices no veo condiciones? A dos cosas. Primero, que en este momento Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada en el Congreso. Segundo lugar, que estamos en pleno proceso electoral, perdón, en la parte final del sexenio. Pero en septiembre las cosas pueden ser diferentes. Primero, ¿sí tenemos una buena elección, Arturo? Sí, claro, partiendo de la base de que tengamos una buena elección. Una buena elección. Sí, que tengamos una buena elección. Sí, un buen aterrizaje de la Exacto. elección. Sí. Partiendo de ese supuesto, yo creo que puede haber dos escenarios. Uno, que efectivamente Morena y sus aliados tengan ya la mayoría calificada para poder reformar la Constitución. O segundo, que la mayoría se construyan. La verdad, las mayorías se construyen. Peña Nieto, cuando llega a la presidencia sin tener la mayoría, construye las mayorías calificadas para las reformas del Pacto por México, que fueron reformas estructurales muy importantes, drásticas, radicales, y sin embargo se aprobaron. Creo que cuando Claudia Sheinbaum sea presidenta de México va a poder construir las mayorías para avanzar hacia las reformas que sean en beneficio de nuestro país, del pueblo de México, y ojalá, como bien dices, después de una buena elección puede haber un ambiente de reconciliación y de construcción para avanzar hacia lo que más conviene para el país. Porque si después de la elección gane quien gane, gane por los puntos que gane, vamos a quedar otra vez en una situación de preguerra política, pues difícilmente no se van a dar las condiciones para los acuerdos. Bueno, pues esperemos 5 de febrero. ¿Qué es el 5 de febrero? ¿Es lunes? ¿Es lunes? Bueno, nos va a tocar martes aquí, sí. 2 o 3 martes para analizar lo que presente el presidente López Obrador. Pero recordar, tú nos dijiste aquí en los primeros días de noviembre, cuando anunciaste que dejabas la Corte para sumarte al proyecto de Claudia Sheinbaum, nos dijiste que no tenías definida tu posición sobre la conveniencia de elegir a los ministros de la Corte en una votación abierta popular, pero que te oponías, en noviembre, a la elección popular de jueces y magistrados. 2 meses, ya pasaron 2 meses, sí. Un poquito más de 2 meses de eso. ¿Te mantienes? Sí, hay dos cosas que me gustaría decir. Primero, creo que cuando estamos hablando de la elección popular de ministros, ministras y en general de personas juzgadoras, no creo que lo que se vaya a presentar como iniciativa vaya a ser un esquema donde cualquier persona se puede inscribir para postularse al cargo de ministro o de ministra, como sucede con otros cargos de elección popular. Me parece... ¿A qué te refieres? ¿Tiene que ser abogado? Bueno, aparte de los requisitos de abogado y demás, me parece que quizás por donde se ha estado platicando pueda ser una elección indirecta, es decir, que hay un filtro previo. Recordarás que cuando presentó la propuesta de reforma constitucional el presidente electoral, venía para elegir a los consejeros y consejeras del INE una propuesta en donde el presidente nombraba 10 candidatos, Cámara de Diputados 5, Senado 5 y Suprema Corte 10, de tal suerte que había este filtro previo. Tengo la impresión de que quizás se haga un planteamiento similar. Entonces ya tienes un filtro, ya tienes una etapa previa donde órganos del Estado, donde además tienen en juego las mayorías y las minorías dentro del Congreso, puedan elegir en una primera instancia o postular en una primera instancia candidatos y candidatas que tengan cierto perfil. Entonces creo que esto aminora mucho el riesgo o aminoraría mucho el riesgo de una elección donde se piense que cualquier persona, por el hecho de ser popular, puede ser ministro. Tener un título de Exactamente. Sino, tendrá que haber... aunque sea obtenido en tendrá que tener requisitos y además pues tener la confianza de alguno de los 3 poderes del Estado. Y por el otro lado, el debate que me parece que va a ser más complicado es precisamente jueces y magistrados, porque los jueces y magistrados... Tú dijiste que tú te oponías, hace 2 meses tú te oponías a elegir popularmente jueces y magistrados. Yo creo que lo que habría que hacer es fortalecer la carrera judicial tratándose de jueces y magistrados. Pero esa es mi opinión personal. También quiero decir que yo estaré abierto a cualquier posibilidad que se dé en otro sentido. Es decir, si hay buenas razones para que hagamos el mismo sistema tratándose de ministros, ministras, de magistrados, magistradas, juezas y jueces, bueno, pues habrá que avanzar en ese sentido. Tampoco estoy cerrado. Simplemente mi opinión personal en principio es que
creo que la carrera judicial podría ser un mejor sistema tratándose de jueces y de magistrados. Pero es simplemente mi opinión, que está sujeta a reflexión y a repensar la problemática, porque creo que esto hay que verlo de manera integral. Es decir, como lo comentaba hace un rato, me parece que el sistema de nombramiento de las personas juzgadoras es un elemento solamente de todo el sistema de justicia y ni siquiera es el más importante. Me parece que si avanzamos o no en la elección a través de elección popular de nuestras personas juzgadoras, ministros, jueces, magistrados, dependerá de la viabilidad de hacer un sistema integral de reformas, porque si no, realmente esta sola medida sola creo que muy poco aportaría. con un mal ministerio público. Sí, con un mal ministerio público, con malas policías, con falta de investigación de delitos, con tribunales locales o defensorías públicas que no sirven. Yo creo que sí. Mira, por ejemplo, se podrá lo que no se ha podido hacer durante tantos años, incluidos los 5 de esta administración, con la fuerza de esta administración que pudo haber alcanzado al Ministerio Público, que pudo haber alcanzado otras áreas. Te voy a decir simplemente un tema. La Defensoría Pública. Me parece que si ponemos un énfasis en las defensorías públicas y si avanzamos hacia un sistema en donde hay una autonomía de los institutos de la Defensoría Pública, se les da recursos y se les dota de capacitación y todo, se puede hacer una gran diferencia en la justicia hacia las personas más pobres. Y esto hay una experiencia. En los 4 años que yo fui presidente de la Corte y del Consejo, que le dimos todo el impulso a la Defensoría, sacamos a más de 44,000 personas en 4 años. Entonces, sí se puede. Se requiere voluntad política y se requiere un diseño institucional. Sin voluntad política nada funciona, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Pero se requieren incentivos adecuados para que esa voluntad política tenga cauces por los cuales caminar. Bueno, pues van a ser muy interesantes los tiempos, Arturo, porque el presidente dice que presentará estas iniciativas el 5 de febrero. Vamos a ver con qué velocidad buscan que se aprueben. Claudia Sheinbaum inicia campaña, ¿cuándo empiezan las campañas? El 1 de marzo. Probablemente uno de sus primeros anuncios sea, o no, el de su proyecto judicial. Y quizá cuando lo presente ya habrá sido derrotada la iniciativa del presidente López Obrador, o estará siendo discutida apasionadamente en las cámaras. Bueno, yo creo que una cosa es importante. Los tiempos, y ahí vas a ser muy importante tú. Gracias. Aunque digas que tú solo eres un asesor y un consejero, un encargado de foros y debates y análisis, va a ser interesantísimo el calendario. Sí, a ver, el tema de la elección popular de ministros, ministras, jueces, juezas en general, va a ser parte del debate de las campañas. Sí. Ahí la gente tendrá que decidir en el voto si se quiere avanzar con esas reformas, con el paquete de reformas que se ha presentado, que se presentará en febrero, y con el paquete de reformas o de proyecto de gobierno que anunciará Claudia Sheinbaum, o se prefiere un proyecto conservador que mire al pasado y no al futuro. La gente decidirá con su voto y nosotros pues tendremos que estar muy atentos en ese debate que sin duda se va a dar. Y creo que también por efectos de claridad, qué bueno que se vaya a tener de antemano la idea de qué es lo que se piensa hacer cuando se llega al gobierno y la gente pueda valorar esas opciones a la luz de lo que se está viviendo. Bueno, pues lo veremos. Cuando dices los que miran al pasado, ¿te refieres al proyecto de...? Sí, por supuesto, me refiero al proyecto del Frente, que parece que tiene una añoranza de un México de corrupción, de un México que no veía a los pobres, de un México que no tenía conciencia social. Dicen todo lo contrario, y traen buenos abogados también trabajando con ellos. Pueden decir lo contrario, pero ahí está la historia de cada uno, con qué causas han estado comprometidos. La derecha es reacia a los programas sociales. Ahora se quieren sumar, pero no nacieron de ellos. La derecha decía que nunca se debían a elevar los salarios mínimos porque generaba inflación. Se han elevado los salarios mínimos como nunca y no ha generado inflación. Se decía que iba a ser un desastre económico el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es un éxito económico, como ustedes lo acaban de mencionar. Y además... Un éxito económico... Sí, pero además viendo a los pobres. 5 millones de mexicanos, de mexicanas salieron de la pobreza. Yo creo que no es un asunto menor. Por eso nosotros estamos viendo hacia el futuro, el Frente está viendo hacia el pasado, con esos abogados que efectivamente han defendido siempre a las élites económicas y políticas de México. Bueno, a ver, hacemos una pausa. 8:35, cada vez que hablas de que en el proyecto de la oposición de Xóchitl Gálvez miran hacia atrás y quieren regresar a privilegios, se desata cuando menos mi WhatsApp. Por cierto, un
seguidor del programa, muchas gracias, nos habla de que hoy Ana Laura Magaloni, en el Reforma, por cierto, recuperando frases tuyas que expresaste del país, escribe esta frase, la primera frase de su artículo hoy, dice: la reforma judicial es el nuevo engrudo que aglutina a los morenistas. Es ahí donde identifican el principal enclave conservador que se resiste a la transformación. Para el presidente López Obrador y su partido son los jueces y en particular la Suprema Corte el factor que ha frenado las acciones de esta administración para reconfigurar la relación de poder entre los de arriba y los de abajo. Para López Obrador, gracias al Poder Judicial, los, entre comillas, conservadores han preservado muchos de sus privilegios. Ana Laura Magaloni, buen analista. Arturo. Ana Laura Magaloni, buena analista, buena amiga, buena jurista, pero creo que pues su visión en este caso no es correcta, porque efectivamente sí ha habido, sí se han frenado mucho del avance de la transformación a través del Poder Judicial. No siempre por buenas razones y no siempre con votos jurídicamente argumentados. Volvemos a lo mismo, el estar en esta dicotomía donde parece que quienes votan a favor del presidente están en contra de la Constitución y la democracia, y quienes votan en contra son los grandes defensores de la independencia, de la democracia y del país, es un falso debate. Me parece que hay que analizar los argumentos y no simplemente calificar o descalificar a quienes están votando en un sentido o en otro. Me parece que la Corte, el Poder Judicial, como cualquier institución de México, es susceptible de críticas y es susceptible de mejorar. Ese tema de que las instituciones no se tocan, estaríamos en la Edad Media. Todas las instituciones se pueden reformar. En 94 tuvimos una reforma importantísima en la Corte, donde se fueron todos los ministros, menos dos, a su casa. Hace 30 años. Sí, hace 30 años, y se hizo eso. Y se hizo eso. Entonces, las instituciones se tienen siempre, permanentemente, son dinámicas que replantearse, que mejorarse y que seguirse construyendo. No hay nada acabado. Pero son parecidas, porque lo que he dicho es no retroceso. La propuesta que estamos armando va por el no retroceso. Entonces ahí choca con la idea del presidente, donde pareciera que elegir ministros es un retroceso, por lo menos en el sistema que nosotros hemos conocido como acceso a la justicia. Bien, porque creo que en lo que tiene que ver con los defensores públicos ha habido un avance rápido, marcado. La gente hoy confía en sus defensores públicos. Los abogados privados y están preparando a sus abogados precisamente para enfrentar el sistema de justicia, el famoso nuevo sistema que ya tiene como 12 o 15 años, ¿no? Pero lo que a mí me llega a inquietar es cuando escucho a Omar García Harfuch que dice: en materia de seguridad son los estados los que tienen que trabajar, sin policías municipales y sin estatales. Y usted dice: pero son los estados los que tienen que trabajar también para recuperar el prestigio de los funcionarios públicos, que son los que dicen: ¿para qué denuncia, jefa? ¿Para qué denuncia, jefa? No va a haber justicia. Yo creo que tenemos que trabajar todos, a nivel federal y a nivel local, en todo, en los poderes judiciales, en las fiscalías, en las policías, en todo, para recuperar la confianza de la sociedad. Tienen ciertos gobernadores, por ejemplo, para meterse en problemas? Para ellos es meterse en problemas. Sí, pero es que venga la Guardia Nacional. Sí, pero es que mientras no se asuma también la responsabilidad de los estados, no vamos a avanzar. Claudia Sheinbaum. Ahí es donde vamos a ver a Claudia Sheinbaum, si es que gana la elección. Claudia Sheinbaum, ahí es donde la vamos a ver. Claudia Sheinbaum, que va a ganar la elección, ha dicho varias cosas. Primero, en materia de seguridad, consolidar la Guardia Nacional. Sí. Segundo, fortalecer las policías locales y municipales. Sé que esto se ha dicho desde hace mucho tiempo, pero se ha abandonado y hay que recuperarlo. Y tercero, atacar a las causas. Y yo agregaría, que ya lo dije aquí también, el tema del financiamiento. Si no se hace una estrategia de inteligencia para tocar las finanzas del crimen organizado, desde el punto de vista policíaco, va a ser muy complicado. Supuestamente eso sí iba a ser en este gobierno. Eso iba a ser la unidad de inteligencia financiera. Bueno, tuvo sus avances y en otras cosas no. Creo que es algo que se tendrá que seguir replanteando. Pero cuando yo hablo de retroceso, hablo no retroceder lo que ya se ganó. Y obviamente no presentar propuestas que pudieran ser una regresión a las conquistas de los derechos humanos sociales de las mexicanas y mexicanos. Y yo creo que en esa lógica Claudia Sheinbaum tiene muy claro lo que se tiene que hacer en materia de seguridad, y yo creo que va a plantear un gobierno que una de sus prioridades va a ser esta, pero ya lo habíamos dicho aquí, no puede haber seguridad sin justicia. De ninguna manera podemos pensar que desde el punto de vista policíaco, de Guardia Nacional, se va a resolver la seguridad si no tocamos la justicia. Y la justicia tiene una crisis federal y local que viene de décadas, que no es de esta administración y que no depende ni siquiera del presidente ni de la mayoría en el Congreso. Depende de gobernadores, gobernadoras, presidentes y presidentas municipales, y también creo que tenemos una responsabilidad toda la sociedad, los abogados, los partidos políticos, y me parece que tenemos que plantearnos
con seriedad, espero que podamos hacerlo por primera vez, una reforma integral de la justicia, ojalá. no parches. Ojalá, porque también sin seguridad no puede haber justicia, ¿no? Sí, a ver, van de la mano. Ve a declarar o ve a ratificar una declaración en la tierra caliente, ¿no? Donde tienes a los criminales extorsionadores respirándote aquí, a 20 Ya lo vimos kilómetros. en Michoacán, en Por muchas eso, secciones, ve a ¿no? denunciar ahí. Y seguridad y justicia van de la Tengas mano. un juez, un magistrado elegido, no elegido por voto popular, pro 4T o anti 4, lo que quieras, ve a denunciar ahí. Órale, ve a denunciar ahí y luego vete a tu casa, tranquilo. Justicia y seguridad tienen a que ir de la esperar a la siguiente audiencia. No. Hay regiones del país que son una tragedia, Arturo. No, yo lo sé. Que son una tragedia. Yo lo sé, creo que estamos viviendo una situación complicada, se han hecho avances, falta mucho, pero yo espero que esta simbiosis de justicia y seguridad con conciencia social y tratando de ser incluyente de todas y todos los mexicanos puede empezar a hacer diferencia. El tema de seguridad no se va a solucionar en 6 años, yo creo que eso es muy claro. Requeriríamos mínimo una década, pero me parece que aprovechar lo que ya se ha hecho, aprovechar por ejemplo la Guardia Nacional, no empezar otra vez de cero, aprovechar institución, fortalecer las policías, me parece que pudiéramos empezar a caminar hacia la salida de esta tragedia en muchos sentidos, que es el tema de seguridad para muchos mexicanos y mexicanas. Bueno, ¿te ves contento con lo que estás haciendo, Arturo? La verdad que estoy Fue muy una buena contento. decisión, Sí, 2 meses después la que tomaste de dejar Fue una muy corte buena para decisión. sumarte a un proyecto político. Finalmente eso es lo que hiciste. Estoy muy contento. ¿No te arrepientes? No me arrepiento para nada. Estoy muy contento, estoy entusiasmado. ¿No te gustaría estar ahorita en sesión? Estoy entusiasmado, estoy muy contento, estoy muy convencido del proyecto de Claudia Sheinbaum. Estoy muy convencido de que ese proyecto es lo mejor para México y la verdad que estoy muy comprometido con su causa y disfrutando mucho este momento y sobre todo tratando de ser un elemento que ayude, que apoye, que construya, pensando solamente en lo mejor para mi país. Bueno, pero estás bien. Muy bien, estás contento, afortunadamente, tomaste sí. buena decisión. ¿Viste Buena decisión. cómo bajaron las críticas, esas críticas No, feroces? sí. Porque tuviste una crítica feroz, ¿qué? ¿Un par de semanas? Después Sí, de pero tu la verdad anuncio. las disfruté mucho porque... No, ¿cómo? Sí, porque... Eso es medio masoquista. No es masoquista, Sí. porque lo triste hubiera sido que pasara indiferente. El coraje, incluso el odio, la preocupación, Lo que dijeron la de ti. molestia, todo lo que dijeron los detractores, los adversarios, me divierte mucho. Qué bueno, de Te eso se divierte. trata. Me divierte, qué bueno que les dé coraje, qué bueno que se enojen, qué bueno que les moleste, señal de que estamos haciendo lo correcto. Si no les molestas a los de enfrente, pues eres irrelevante. Si les molesta, por algo será. Hacen bien en estar preocupados y enojados. Pero ya Y se calmaron, ya. Sí, qué bueno. En yo la les Cámara, hice- ministro. Y todos ustedes vayan. no. A ver, yo soy muy respetuoso de la crítica, la verdad, por eso Lo sabemos. todos los insultos y demás Lo sabemos. no me hacen mella. Cuando alguien te insulta, creo que habla más de él. Los insultos ni los tomo en cuenta. Cuando hay críticas y críticas constructivas, Los inteligentes, insultos. las leo. Pero los Esas insultos, palabras no se las lleva el aire así. Porque Sí, sí, ¿eh? sí, Y sí. dejan huella, y dejan una marca. Depende. Sí. Mire, si tengo un minuto, les voy a contar Venga. una Sí, cosa que a lo mejor va a ser un poco Tienes hasta 4 minutos. anticlimática. No. Échala. Hay una historia del Buda donde está dando uno de sus sermones y hay una gente que lo está insultando todo el discurso. A Todo un el Buda. sermón, al Buda histórico, a Siddhartha Gautama. Y entonces, al final de su discurso, se acerca y lo sigue insultando, ¿no? Y entonces el Buda le dice al joven o el señor que lo insultaba, le dice, si tú me das un regalo y yo no lo acepto, ¿quién se queda con él? Y este hombre que insultaba dice, pues yo me quedo con él. De la misma manera, yo no acepto tus insultos. Entonces, eso es simplemente de actitud mental. Los insultos te dañan si permites que te dañen. Los insultos, si no los aceptas, se los queda quien los está profiriendo. Por eso a mí las redes no me afectan, menos cuando la mayoría de los insultos son de bots, no me afectan. Cuando alguien tiene que recurrir a insultar, es que ya no tiene razón, que ya no tiene argumentos. El insulto es la negación de la inteligencia. El insulto es la aceptación de la derrota intelectual. Por eso a mí, quienes insultan, me divierten. Las críticas sí las tomo en cuenta, sí las leo, sí las pondero, sí las analizo, porque obviamente yo soy falible, no soy perfecto, puedo cometer errores, de hecho los cometo como cualquier ser humano, y soy profundamente autocrítico. Pero mi autoestima depende de mí, no de lo que digan otros de mi persona. Entonces, por eso, en serio, y no es pose, y te los podría decir cualquier gente de mi equipo, a mí no me afecta. Es como si la porra contraria te esté insultando en un partido de fútbol, pues no tomas en cuenta la porra contraria. Y si es el equipo que va a perder, pues menos. El equipo que va a perder. Bueno, también está en campaña Arturo Saldívar.
Qué gusto, Arturo. Fue una buena decisión entonces. Una gran decisión. ¿La de noviembre? ¿Fue noviembre? Sí, de noviembre, 7 de noviembre renuncié. Una muy buena decisión. Sí hubo en términos familiares y demás un momento complicado, porque si una cosa soy yo, otra cosa es la familia que le toca luego soportar las decisiones que uno toma, pero creo que hice lo correcto, estoy muy contento, muy entusiasmado y espero que sea para bien del país y yo pueda contribuir. Muchas gracias, nos vemos el martes aquí con Arturo Saldívar. Gracias. Al Arturo. contrario, gracias. Bueno, pues ahí está el mismísimo Arturo Saldívar dándole una cátedra contundente al mismísimo Ciro Gómez Leiva, donde no lo esperaba y en su propio programa. Y es que el Poder Judicial está, como dice Arturo, en una crisis profunda, en un serio problema de justicia, porque es el talón de Aquiles del país, de México, donde pues por más que pasan los años y los años y los años, sigue lo mismo y igual. Por eso es que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que quiere es pues esta reforma para poder una poderosa sacudida al Poder Judicial y poder restablecerlo de pies a cabeza.